Bienvenidos a una sesión más de El Portal de la Astrología, donde hoy, una vez que hemos culminado lo que son los elementos, sus explicaciones básicas, vamos a continuar el cómo se combinan entre ellos. Pero antes vamos a tratar de entender más claramente cómo funcionan las emociones en nuestro interior, cómo es que ellas hacen que nosotros actuemos. Con respecto a los elementos, recordemos que ellos son las bases que nos marcan nuestras inclinaciones emocionales. Yo recuerdo en los años 85, 86, estaba yo empezando a estudiar esta ciencia tan sabia y profunda y era apasionado por aprenderla, y alguna vez en la universidad donde yo estudiaba, que no era astrología sino otra carrera, matemáticas física, licenciatura, un profesor muy allegado, muy apreciado, un gran ser humano, me preguntó acerca de la astrología. Cuando yo le hablé de los elementos, él me decía que le explicara en qué consistían. Entonces a mí se me ocurrió una forma de podérselos explicar claramente y empecé a contarle un cuento. Le dije, imagínese, profe, que cuando Sir Isaac Newton, el descubridor de las fuerzas de gravitación universal, según la historia o según el mito, estaba sentado en un árbol, en una silla bajo un árbol de manzano, cuando una manzana le cayó en la cabeza, y fue que empezó a elucubrar y a descubrir esas fórmulas. Pero yo le decía, bueno, imagínese que el señor Newton era demasiado fuego, era exageradamente fuego. Entonces, ¿qué hubiera hecho Newton si hubiese sido exageradamente fuego? Pues simplemente su reacción hubiera sido de ira, de violencia, se hubiera parado ofendido, seguramente hubiera ido por un hacha, hubiera traído un señor con un hacha y hubiera hecho que tumbaran el árbol porque lo había agredido. Su reacción era de ira y de violencia por ser exageradamente fuego. Ahora supongamos que el señor Sir Isaac Newton era muy tierra. Tierra es práctico. ¿Qué hubiera hecho? Simplemente recoge la manzana, la limpia y si ve que está comestible se la come y de paso mira hacia el árbol a ver si hay otras manzanas maduritas para bajarlas y llevárselas para su casa o regalarlas o venderlas o lo que sea, porque tierra dice hay que ser práctico. ¿Qué hubiera hecho si Newton fuera exageradamente aire? Simplemente empieza a pensar, ¿y por qué se cayó la manzana? ¿Y por qué me tenía que caer a mí? ¿Y por qué no cogió para arriba? Y empieza a elaborar las leyes que elaboró. ¿Y qué hubiera pasado si era demasiado agua o emocional? Su reacción inmediata hubiera sido, me están pensando por M, la M de manzana. Esa era la forma en que yo en ese entonces explicaba cómo reacciona cada elemento de acuerdo a una experiencia determinada. Ahora poco, 5, 6, 7 años, viendo un video muy interesante de astrología, vi que repetían ese cuento y me pareció interesante. Ah, qué bueno, hay otra persona que seguramente pensó lo mismo que yo y para mí es maravilloso saber que esas verdades astrológicas son universales, que no es solamente aquí que yo aprendo y en otra parte del mundo aprenden otra cosa, sino que todos aprendemos lo mismo porque es una ciencia. Quieran reconocerlo o no otras personas, lo cierto es que la astrología es una ciencia. Y afortunadamente ha crecido tanto el conocimiento humano a partir del desarrollo de la famosa física cuántica que ya podemos entrever esa conexión entre la mística, la religión, la astrología y la ciencia. De hecho, la astrología es una ciencia. Que no se reconozca no es el punto, ni nos interese a los astrólogos el que seamos respetados o reconocidos por la ciencia o por la religión, eso no importa. Lo importante es que sabemos, gracias a la práctica, a la praxis, que es válida, que funciona y que es muy cierta. Que no importan las críticas, que no importan los ataques. Nosotros, como practicantes activos de ella, vemos en la cotidianeidad que realmente esta ciencia es muy veraz. Ahora que se ha unido a esa parte científica, mejor, no que se ha unido, sino que ha entendido o se ha podido entender con esa parte científica de que lo que decimos de las emociones es muy válido a partir de los elementos y de los mismos planetas y de los mismos signos. Entonces es importante que nosotros también le expliquemos a las personas que no son astrólogas cómo es que esto funciona. Decía que las emociones son importantísimas en nuestra vida. Sin ellas no pudiéramos sobrevivir y no seríamos lo que somos hoy. Pero que el exceso de ellas son los que nos llevan a grandes problemas. Entonces, a título de ejemplo, veamos lo siguiente. Asumamos que un ser humano cualquiera va por una calle
y de pronto observa que viene un perro furioso, pelando los dientes y hasta escurriendo babas a toda carrera hacia donde está la persona. Cuando el ojo percibe eso, automáticamente la información se va para distintos sectores del cerebro. Uno de ellos es la parte occipital, o sea, el lóbulo occipital, donde está el proceso de las imágenes, y otra parte de esa información se va para el cerebro medio, donde está exactamente la amígdala, en medio de otras, quien automáticamente dispara la sensación o la alarma de que hay un peligro. Ella, la amígdala, le dice al señor hipotálamo, que es otra parte del cerebro medio, que hay peligro, que haga algo. Don hipotálamo le dice a doña pituitaria o hipófisis que necesita hacer algo porque hay un peligro inminente. Hipófisis automáticamente dispara una orden hasta las glándulas suprarrenales para que le mande una hormona correspondiente, y la hormona correspondiente, por tratarse de las suprarrenales, es la adrenalina. Entonces, y ojo que esto ocurre en fracciones de segundos, no ha pasado ni un segundo cuando ya todo este proceso se ha dado, y todavía no se llega al segundo y el proceso sigue. Cuando ya suprarrenales decide devolver esa adrenalina a doña hipófisis o pituitaria que le pidió, entonces ella la toma y se la pasa a don hipotálamo. Don hipotálamo hace una síntesis de ella, de esas hormonas que le llegó la adrenalina, la combina con aminoácidos y la vuelve un péptido, que puede ser un péptido normal o un neuropéptido. Y el neuropéptido se va para el cerebro a seguir el proceso cognitivo, el proceso de análisis, para saber qué se va a hacer en un momento dado. Y el péptido automáticamente vía sangre o vía sistema nervioso, por cualquiera de esos dos medios o los dos a la vez, automáticamente, ya convertido en péptido la adrenalina, se va para el sistema muscular, que allá están las células que abren o que tienen mejor el receptor para esos péptidos. Cuando el péptido llega a la a la célula y la recibe, automáticamente se disparan los músculos para que yo reaccione y se activa mi mecanismo de defensa o huida. Entonces mis músculos se tensan, se ponen en acción y yo reacciono de acuerdo a lo que yo estime conveniente o a lo que otra emoción me diga. Arranque a correr antes de que lo alcance el perro, suba hacia el árbol o coja un palo, coja una piedra, saque un arma y defiéndase. Pero así ocurre nuestro actuar en la vida. Entonces, lo importante es tener claro, siempre, en cualquier acto que yo lleve a cabo, están metidas las emociones, o está metido el cerebro medio, donde amígdala, disparadora del miedo, hipotálamo, dadora de órdenes a pituitaria, y pituitaria se le llama la glándula maestra, porque es la que organiza a las otras, es la directora de orquesta, es la que decide qué hormona manejar de acuerdo a cada situación que le informe hipotálamo. Y esta glándula está asociada a la luna, y recordemos muy bien que la luna tiene sus fases: nueva, creciente, llena y menguante, y que eso es un ciclo repetitivo a lo largo de un mes aproximadamente, y que así como la luna cambia de cada fases, cada determinado tiempo, que hay un ciclo repetitivo de 4 fases, así mismo nosotros somos emocionalmente. Unos días tenemos unas emociones más fuertes que otras, y es que nosotros, en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro vivir, somos un caldo, una combinación de infinitas hormonas interactuando. Somos una cantidad de hormonas fluyendo a través de nuestro torrente sanguíneo, de nuestro sistema nervioso, haciéndonos tener sensaciones y viviendo de recuerdos, disparando apegos, disparando miedos, disparando
odio, disparando envidia, disparando lujuria, disparando avaricia, disparando gula. Todas esas emociones extremas están generadas a partir del cerebro medio. Por eso les digo yo que el subconsciente o las emociones son las que no nos dejan ver esa realidad. Son aquellas sensaciones que no nos permiten observar con un buen juicio lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y que son aquellas las que tenemos que controlar y no dejar que fluyan a borbotones. Pero para lograr ese cambio no basta con desearlo. La voluntad es importante, mas no es única. Porque tarde que temprano yo me desanimo a hacer algo que estoy haciendo. Tarde que temprano me distraigo. Tarde que temprano una emoción me bloquea mi intención y no permite que yo lleve a cabo lo que estoy planeando hacer. Se necesitan muchas cosas que más adelante en el transcurso de las charlas vamos a ir descubriendo, y lo más importante, tratando de aplicar para mejorar nuestra calidad de vida, que en últimas es lo que busca el desarrollo y la evolución de la humanidad. El crecimiento de nuestra zona de confort real, no imaginaria, sino el vivir con una vida de alta calidad, y es lo que todo ser humano debe buscar en el transcurso de su existencia. Muchas gracias por estar en esta conversación. Les habló Uriel, su astrólogo de cabecera, y hasta la próxima.